Bueno, voy a comenzar a grabar. Les va a aparecer el foquito rojo en algún costado. Entonces, bueno, pues antes que nada, bienvenidas y bienvenidos a este semestre, un poquito accidentado en este comienzo. Eh, Espero que todo se normalice y sea muchísimo más fácil de solventar la próxima semana y en sesiones posteriores. En cuanto recibamos la liga de Classroom, pues por supuesto que ahí vamos a ir colgando tanto lecturas en formato PDF como pues actividades, preguntas, cuestiones que nos ayuden a avanzar y donde ustedes también puedan naturalmente compartirme todas sus dudas, todas las inquietudes que vayan saliendo a lo largo de estas sesiones. Nos vamos a ver una vez a la semana y yo creo que vamos a poder aprovechar bastante bien ese tiempo. Ustedes ya tienen un colchón de experiencia. Nosotros también como profesores ya tenemos cierta idea de cómo ajustar nuestra estrategia para la enseñanza a distancia en este momento, puesto que pues no tenemos otra circunstancia, ¿no? Por las condiciones de la pandemia. Y bueno, aprovecho también esta mención, ¿no? De nuestra condición pandémica actual, pues para decirles que cualquier cosa que ustedes llegaran a necesitar y que estuviera a mi alcance poder apoyarles de alguna manera, pues no duden en avisarme, ¿no? Desde, qué sé yo, no sé, cuestiones como falta de conectividad, tareas, trabajos, lecturas, eh, que se sienten mal o qué sé yo, que quieren hablar en algún momento de todo lo que ha pasado, que ha sido un acontecimiento también muy estremecedor. Y ahora que hablamos de filosofía de la historia, pues también con una dimensión histórica que va a dejarnos una marca muy importante, ¿no? Ya en el presente y seguramente en el futuro inmediato. Entonces, pues por supuesto, siéntanse en libertad de plantear todos esos temas que les llegaran a interesar, fueran o no académicos en ese sentido, ¿ok? Entonces, bueno, una vez dicho eso, pues aprovechando que ahora somos poquitos y que tenemos como cierta agilidad, ¿no? En ese sentido, pues vamos a hablar del temario, de la forma de evaluación de esta asignatura que es Filosofía de la Historia. Bien, pues de manera general, ¿ustedes están en qué semestres están? Se supone que es el cuarto semestre, creo. Sí, el Ujú. cuarto semestre. Ok, porque también hay personas que pueden estar como cursándola, ¿no? Ujú. Y perteneciendo a otro semestre. Bien, de manera general, ustedes ya han pasado pues por los textos filosóficos 4, ¿no? Estarán cursando ahora textos filosóficos 4. Si la han llevado como consecutivamente, eh, ya tienen un conocimiento previo de algunas ideas de autores clásicos y modernos. Supongo que ahora están viendo que después del Renacimiento, ¿no? Es la Textos 4. Entonces, bien, en este curso vamos a centrarnos principalmente en las reflexiones y los aportes que sobre la filosofía de la historia han hecho algunos autores clásicos, y en ese sentido lo que vamos a abordar aquí son temas, podríamos decir, canónicos, en ese tenor, temas que constituyen ejes muy establecidos en torno a la comprensión filosófica de la historia y que vaya, a pesar de que son canónicos, o precisamente por ello resulta vital comprender los debates, las lecturas, los conceptos, los problemas que se estaban planteando todos estos teóricos en torno a la cuestión de la historia y que por supuesto de muchas maneras, y esto es algo que van a poder ustedes apreciar más adelante en la carrera en temas contemporáneos de filosofía de la historia y ciencias sociales, justamente a estos abordajes clásicos es que se les hace respuesta ya en la filosofía
del siglo XX y del siglo XXI, por supuesto, ¿no? Entonces, para comprender como todo lo que hoy se discute, es indudable que es necesario pasar por este tramo, ¿no? Pasar por estas concepciones y estas maneras de abordar el problema de la historia. Como yo planteaba en el temario, que seguramente habrán podido consultar para realizar sus inscripciones, tal vez no quisiera detenerme como punto por punto a revisarlo minuciosamente cada aspecto. Simplemente me gustaría mencionar dos cuestiones de manera general, ¿no? Digamos, la primera que tiene que ver con cómo hay una gran ruptura en la manera en que se pensaba y se practicaba y se escribía la historia, la historiografía en el pensamiento clásico, esto es grecolatino, por supuesto, y en cierto sentido en la cristiandad, aunque no nos ocuparemos de ello en este curso, y la manera en que a partir del siglo XVII en adelante han surgido nuevas concepciones, modernas específicamente, que en ese tenor rompen de manera radical con los postulados, con los planteamientos de la escritura y de la reflexión clásica acerca de la historia. Esto es, si nosotros pensamos la importancia que tiene el evento histórico o la importancia que tiene la dimensión histórica de la experiencia en pensadores tan distintos y de distintas épocas como son, por decir alguno, Platón o Aristóteles, y los comparamos con pensadores modernos como son, por ejemplo, Kant y Hegel, podemos ver una gran diferencia. Esto es, tanto para Kant como para Hegel, la historia sí parece ser algo decisivo que debe ser incluido dentro del orden de la reflexión filosófica. Esto es, que la historia se convierte tanto en un registro de interrogación filosófica como en un cierto, y voy a dejarlo así, en un cierto despliegue de la racionalidad dentro de la historia. Parece que para la edad moderna, la historia no solo es algo externo, sino que parece ser esencial al propio movimiento del pensamiento. A pesar de sus diferencias, autores como Kant, como Hegel, como Herder, incluso como Vico, van a descubrir precisamente en la historiografía no solo un método y no solo una experiencia externa al pensamiento, sino algo que parece ser consustancial a la propia filosofía, algo que está dentro del orden de la propia filosofía. Y eso es justamente, digamos, la gran ruptura, la gran diferencia que hay respecto del pensamiento clásico. Como sea que lo imaginemos, historiadores contemporáneos a Platón y al propio Aristóteles jamás podrían incluir sus reflexiones en torno a los usos y costumbres de los distintos pueblos que conocen como un factor constitutivo de la racionalidad filosófica. Y esto por distintas razones. Principalmente, y aquí hemos usado como indistintamente algunos conceptos, si lo han notado hasta aquí, conceptos como historiografía, historia, racionalidad, ¿no es cierto? Que tienen su propia especificidad, tienen su propia tradición de discusión. Eh, Son nociones que ciertamente por una parte comienzan a ser más especializadas y estudiadas en la modernidad, y esto tiene que ver precisamente con el argumento principal de este curso, ¿no? A saber, que la manera en que los antiguos podían practicar la historia, esto es la escritura de la historia, es absolutamente irreductible a la manera en que los historiadores modernos lo hacían. ¿En qué sentido y por qué ocurre esto? Bueno, porque como ustedes saben, cuando Herodoto, Genofonte y compañía comenzaron a escribir sus tratados, sus libros sobre historia, hay quien se animaría a decir que más que tratarse de historia, se trataba en algún sentido como de cierta
cierta forma de narración que es precursora de la antropología. Por ejemplo, Herodoto en sus libros de historia nos cuenta de sus viajes, Pausanias nos habla de las ciudades, Tucídides nos habla de las guerras, Genofonte nos habla de sus memorias, de Sócrates, por ejemplo, y ahí hay algo que constituye un núcleo fundamental de la escritura de la historia en la antigüedad, a saber, que la escritura de la historia no se basaba tanto en la experiencia del archivo, del documento, del registro institucional de lo acontecido, sino que se basaba fundamentalmente en lo que podríamos denominar dentro de la tradición filosófica el theorein. Esto es la constatación en primera persona de lo que he visto y lo que he oído. Así es un poco como Herodoto comienza sus libros de historia. Palabras más, palabras menos, Herodoto dice, hablaré de lo que he visto y lo que he oído, el theorein, ¿no? Y aquí alguien podría pensar que está relacionado con la cuestión del testimonio, ciertamente no el testimonio en su función jurídica o en su función, digamos, política, como lo vamos a entender a partir del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial. Hay quien ha dicho que el siglo XX es, ante todo, el siglo del testimonio. Giorgio Agamben habrá dicho que es el siglo del testigo. Y en ese sentido, habría muchísimas cosas que pensar en torno a esta curiosa figura del theorein. Sin embargo, ¿no? Mientras que los antiguos parecían hacer uso más bien de esta cuestión que tiene que ver con su experiencia, con la presencia enfática eh, la implicación del narrador en aquello que está narrando, en aquello de lo que da cuenta y deja registro, ¿no? Si bien tenemos esa concepción de la historiografía antigua, de la historia escrita antigua, es muy interesante que la filosofía antigua poco pensó el carácter discursivo, llamémosle así, de la propia historia. Si pensamos en autores como Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles llegará a decir que en el orden de la verdad, esto lo argumenta el maestro Estagirita en la Poética, en el orden de la verdad, el teatro está más cerca de la verdad que la historia. El teatro está más cerca de la verdad que de la historia, porque en el teatro se trata de la mímesis de la acción, de ahí el carácter del drama en el teatro antiguo. El drama no es una cuestión melodramática, como hoy la llamaríamos, ¿no? Sino que drama es la unidad de acción, la unidad y la secuencia de las acciones que son mimetizadas sobre la tarima, sobre el teatro, en el foro, ¿no? Y por eso Aristóteles creía que el teatro estaba más cercano de la verdad que la historia, porque mientras que en el teatro se reproducen, digamos así, acciones en la unidad y la secuencia del drama, en la historia simplemente se registran las acciones. Por lo tanto, están más distantes, no solo en el tiempo, sino también por la cualidad de su registro. ¿Sí me van siguiendo con esto? Así es como decía el maestro Estagirita esto. Es muy interesante en ese sentido que la historia no forme o no se encuentre en la historia una verdad que fuera fundamental para el pensamiento filosófico. Y lo mismo pasa cuando uno atiende a los romanos. Si uno lee La vida de los 12 Césares de Suetonio, se los recomiendo muchísimo, es un libro además muy entretenido, lo que uno encuentra es una relación de acciones políticas, una relación de pasiones que atormentaban a la ciudad, de grandes héroes, de grandes generales, de los Césares precisamente, ¿no? Y en torno al César encontramos una unidad narrativa que es distinta de la tragedia, porque no se trata del héroe, sus sufrimientos y su redención, si tal cosa existe en el mundo griego, sino que se trata más bien de los dilemas y de los dramas del poder, en todo caso, de las historias de los estados y de la manera en que la personalidad de sus gobernantes está implicada en la gestión del poder
dentro de los estados, dentro de las ciudades y particularmente dentro de Roma, ¿no? En ese sentido, vemos cómo la historiografía antigua es una historiografía más depositaria de la memoria, de la experiencia, de la vivencia. Incluso Tucídides, cuando nos habla de la famosa oración fúnebre de Pericles en medio de la guerra civil del Peloponeso, literalmente Tucídides la reconstruye de memoria. La reconstruye de memoria porque no tiene acceso al discurso oral. Y en ese sentido, si Pericles dijo o no, palabra por palabra, lo que Tucídides nos registra, es algo que tal vez no podamos saber porque no tenemos otras fuentes para corroborarlo. Y así es que tenemos en Tucídides, digamos, una imagen del discurso político sobre la ciudad de un gobernante, pero no tenemos directamente el discurso del gobernante. Sí me explico? Es la condición mnemotécnica, digamos, la condición de las técnicas de memoria de la escritura de la historia antigua. Y aunque todos esos temas y todos esos problemas son apasionantes y son muy fundamentales, pienso, salvo su mejor opinión, que podríamos concentrarnos para los objetivos de nuestro curso en los aportes que nos han planteado los, vamos a llamarlos así, clásicos modernos. ¿Por qué? Porque hay una gran ruptura entre, como les decía yo, la manera en que se piensa la historia dentro de la filosofía clásica, la filosofía griega, la filosofía romana, y la manera ya más sustancial, más sustantiva de pensar la historia dentro de la filosofía moderna. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, perfecto, muy bien. Entonces, lo que yo les propongo es un corte temático para ganar mayor profundidad en la apreciación y la lectura de los textos y pues los tópicos principales de la filosofía moderna de la historia. ¿Qué es lo que encontraríamos, pues, en la filosofía moderna de la historia? Vamos a pasar al temario, el argumento, ustedes lo pueden ver, lo podemos desplegar después, está en el temario. Me gustaría que pudiéramos pasar hacia el final del Renacimiento, esto es el comienzo de la época del racionalismo moderno, y la Ilustración y el Romanticismo, porque de alguna manera ahí se encuentra, digamos, el núcleo duro de lo que propiamente hablando podríamos denominar una filosofía de la historia. Si bien, por ejemplo, podemos encontrar reflexiones acerca de la historia en Platón y Aristóteles, como hemos visto, eso no implica necesariamente que se trate de una filosofía de la historia. Esto es, no solo de una rama especializada en la reflexión sobre los problemas que tienen que ver con cómo se escribe la historia, cuáles son los métodos correctos de la historiografía, es la historia una ciencia o un arte, etcétera, ¿no? Sino que entendemos por filosofía de la historia algo al mismo tiempo más sistemático y más profundo. La filosofía de la historia nos da cuenta de dos movimientos. Primero, cómo la historia moderna emerge no solo como una disciplina, sino también, vamos a decir así, se descubre como una condición ontológica del ser humano y sus sociedades. Esto es, el carácter histórico de ese ente que denominamos el ser humano comienza a ser completamente evidente para la modernidad. Y claro, ustedes me podrían decir, pero no lo fue en épocas pasadas. Depende qué entendiéramos por historia, porque nos sorprendería mucho encontrar, por ejemplo, en reflexiones de San Agustín, que la historia tenía que ver con la intervención de Dios en los asuntos humanos. Y entonces eso ya no suena tan moderno para nuestros oídos. ¿Me explico? La entrada de la teología dentro del registro de los eventos históricos
ya no calza completamente con lo que nosotros ya más modernamente podríamos denominar historia propiamente. En ese sentido, digamos que la historia moderna se plantea como, sobre todo, una condición humana, ya no una intervención divina en los asuntos humanos, sino como propiamente una condición humana. Y al mismo tiempo se comienza a plantear una serie de preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con si la historia tiene leyes que pudiéramos comprender y en consecuencia, voy a decir así, usar esas leyes para conducir a la historia hacia cierto destino, si la historia tiene un destino que le es inexorable y que va más allá de la voluntad humana, a pesar de ser un hecho humano, si la historia es un proceso global o es un proceso particular de cada pueblo, si hay pueblos que sean históricos, mientras que hay pueblos que no lo son. Todas estas preguntas que, si se dan cuenta, comienzan a introducir el fenómeno histórico dentro de la racionalidad filosófica, son preguntas que no tenían lugar en los planteamientos ni platónicos, ni aristotélicos, ni por supuesto a lo largo de la Edad Media. Son planteamientos específicamente modernos, son preguntas específicamente modernas, que por supuesto que tienen que ver con una preocupación típicamente moderna por el método, pero que también tienen que ver con otra gran preocupación acerca de el fin y el sentido de la historia. Esto es, la pregunta que solo puede ser filosófica acerca de si la historia tiene sentido o no, cómo averiguar cuál es el sentido o no de la historia, son preguntas que solo cabe hacerse dentro del ámbito de la filosofía. Es decir, ningún historiador se pregunta si la historia tiene sentido o no. Pueden llegar a tener reflexiones al respecto, incluso reflexiones muy ricas y muy nutridas. Por ejemplo, Marc Bloch, en su famosa obra de la apología del historiador, ha reflexionado acerca de estas cuestiones en medio de la crisis de la Segunda Guerra Mundial. El hombre escribió ese tratado en medio de un campo de concentración. Si ustedes tienen oportunidad, léanlo alguna vez. Es una buena forma de honrar la memoria de alguien tan valiente, ¿no? Pero también podemos pensar en otro tipo de historiadores más antiguos, como del siglo XIX, llamados positivistas, con razón o no, como Otto Ranke, que dirían, bueno, lo único que podemos hacer los historiadores es contar la historia como realmente ha ocurrido. Esto es, hablar de hechos y no de interpretaciones, ¿no? Y en ese sentido, los historiadores que producen historiografía, ahí está una gran distinción, ¿no? Quienes se ocupan de la escritura de la historia y quienes más actualmente plantean preguntas acerca de la historia no solo como una forma de ciencia, sino como una forma del discurso, como lo ha sugerido Hayden White en su famosa obra Metahistoria, ¿no? Se plantean preguntas de orden distinto, que no son propiamente filosóficas, sino que tienen que ver tal vez con problemas de, llamémosle así, literatura comparada, por ejemplo, con cómo se escribe la historia, por qué los tropos retóricos son tan importantes a la hora de la escritura de la historia, ¿es posible una escritura que no fuera retórica? Todas esas preguntas que tienen que ver con la historiografía como una forma del discurso son preguntas ya más contemporáneas. En cambio, la filosofía de la historia se preguntaba esta cuestión específicamente filosófica. Les estoy hablando del siglo XVII en adelante, ¿no? Acerca del sentido de la historia, acerca de las leyes de la historia, acerca de la historia como un movimiento no solo accidental, sino tal vez como un movimiento que forma parte, vamos a decirlo así, y después lo explicaremos, del sistema de la razón. Esto es, ¿qué pasa si la razón misma es histórica? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Evidentemente, como ustedes pueden apreciar, son preguntas que los autores de la antigüedad clásica no se podían plantear, ¿no?
no es que Platón y Aristóteles no fueran tan listos como Hegel y compañía, sino que su campo de reflexión, los problemas que se podían plantear en su momento, eran completamente distintos a los que surgirán a partir del siglo XVII en adelante. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna cuestión, ¿no? Muy bien. Y ya van llegando un poquito más. Qué alegría. Me emociona que estén empezando a entrar. Muy bien. Y en ese tenor, ¿no? Tratando de mostrarles cómo si hay una gran diferencia, una mayor implicación entre filosofía e historia en la época moderna, pues evidentemente hay que empezar por algún lado. Y ese lado, indudablemente, es el filósofo Giambattista Vico, quien escribió una obra monumental que se llama La Ciencia Nueva, la Nueva Ciencia, en donde Vico tal vez, y en esto voy a atreverme a hacer una exageración, tal vez Vico está haciendo el primer tratado de filosofía de la historia propiamente hablando. Por muchas razones. Lo vamos a poder apreciar conforme avancemos en nuestra lectura de algunos pasajes de la Ciencia Nueva, pero para mencionar simplemente algunas ideas generales, ¿no? Lo que plantea Vico en la ciencia nueva es justamente esto. La historia es una ciencia nueva. La historia no puede pensarse en los términos en los que la matemática y la geometría se han podido pensar. Y no por falta de rigor, sino porque el rigor que se puede tener en historia no es el mismo que se puede tener en matemática. Y en ese sentido, la historia está más cercana a la poética. Y con esta intuición de Vico, con esta intuición tan italiana, si me permiten la expresión, ¿no? Esta intuición que tiene que ver con la forma, ¿no? Esta intuición que tiene que ver con, evidentemente, un pensamiento que es heredero del Renacimiento, ¿no? De Maquiavelo, del 400 y compañía, ¿no? Esta pregunta por la forma, ¿no? Que es, como les decía yo, una pregunta muy típicamente italiana, ¿no? Muy mediterránea. Con esta intuición que tiene Vico, él nos va a decir que así como el racionalismo cartesiano nos ha propuesto un método para acceder a verdades que fueran, por una parte, deductivas, por otra que fueran axiomáticas, esto es casi geométricas, ¿no? Y finalmente con criterios de claridad y distinción, como ustedes recuerdan que nos enseñaba el maestro Descartes en las meditaciones metafísicas, ¿no? Gran parte del problema cartesiano tenía que ver precisamente con cómo descubrir un método de conocimiento que pudiera fundamentar a las ciencias. Y por eso suele decirse que la epistemología cartesiana es una epistemología fundacionista, ¿no? O fundamentalista, ¿no? Que no tiene que ver con los talibanes, que tiene que ver con esta búsqueda de fundamentos, de cimientos apodícticos, evidentes, ¿no? Indubitables para la ciencia. Sin embargo, Vico, quien esto es muy consciente, ¿no? Tal vez ese criterio de claridad y distinción que quepa esperar de la matemática no pueda ser esperable, no puede ser racionalmente esperable en el ámbito de la historia, porque en la historia tenemos que ver con actos, con decisiones, con sucesos, con pasiones tal vez, ¿no? Y en ese sentido, si bien Vico va a proponer una especie de ley de desarrollo histórico, va a comprender a la historia más como una ciencia nueva que requiere de un método distinto, no de un método deductivo, sino de otro tipo de método que en cierta medida y en cierto sentido la acerca a la poética. Y allá hay algo muy interesante. Si se dan cuenta ustedes con lo que habíamos dicho al comienzo del curso, hay una ruptura entre el planteamiento aristotélico y el de Vico, ¿no? Aristóteles nos decía que era el teatro más cercano a la verdad que la historiografía. Vico nos dice que al revés, hay en la historia algo que está
relacionado sí con una forma de racionalidad, pero con una forma de racionalidad que no puede ir de lo general a lo particular, sino que tiene que lograr comprender la singularidad, la particularidad de cada etapa de la historia. Y así vamos a encontrar en Vico uno de los axiomas fundamentales de la filosofía de la historia, que va a ser vigente de él hasta, me atrevería yo a decir, Herder y Hegel como mínimo, a saber que en la historia, en la racionalidad histórica, solo podemos conocer lo que hemos hecho. Y si se dan cuenta, hay aquí una formulación muy sugerente. ¿Por qué? Porque ese objeto que tenemos que conocer, las acciones humanas, ha sido realizada por ese sujeto que es el ser humano, ¿no es cierto? La historia solo se puede comprender en esa artefactualidad, en el hecho de que los seres humanos la hacen. Como sea que lo intendamos, como sea que lo imaginemos, ya sea por libre iniciativa o por determinación de las condiciones externas a nuestra conciencia, los seres humanos hacemos la historia. No es un Dios el que nos conduce sobrevolándonos como un aeroplano para decirnos a dónde movernos, como no es, la historia no es Age of Empires, ¿no? En donde tú estás jugando por fuera y estás conduciendo a tus personajes, a tu pueblito, que construyan o destruyan, hagan la guerra o la paz, etcétera. La historia es algo que se hace en la humanidad y es por eso que puede ser comprensible, es por eso que la podemos conocer. Mientras que la geometría y la matemática sí pueden ser deductivamente cognoscibles. Allá hay la diferencia. Por lo tanto, el método cartesiano no necesariamente es el mejor para el estudio de esta nueva ciencia, como la va a llamar Pico, que es justamente la historia. ¿Ok? Y bien, de ahí para el real, porque digamos después de Vico, es cierto que hay muchísimos otros autores que podrían ser relevantes, pero no podemos obviar los planteamientos que Kant ha hecho, porque también Kant es aquí un parteaguas, así como en epistemología ya hay un antes y un después de la crítica de la razón pura, en la filosofía de la historia hay un antes y un después de los ensayos del maestro Kant en torno a la Ilustración, en torno a la Revolución Francesa y en torno a lo que él va a definir como el progreso de la humanidad hacia un estado cosmopolita. Esta intuición típicamente kantiana, perdón, esta intuición típicamente kantiana, según la cual hay un avance progresivo de la humanidad hacia mejor, y que este avance hacia mejor tiene que ver con la consolidación no solo de una cultura cosmopolita, esto es, no nacionalista, privada de cada pueblo y cada comunidad, sino una especie de, digamos, cultura del género humano en su universalidad. Eso es algo que, digamos, va a tener una tremenda importancia tanto para la filosofía política de Kant como para su filosofía de la historia. Y por eso Kant es una de las páginas mayores de la historia. Es tal vez el primer filósofo no solo en reflexionar sobre la historia como una condición general, sino en reflexionar sobre un evento, un acontecimiento histórico del que era contemporáneo, a saber, la Ilustración. Mientras la Ilustración está en proceso, Kant va a escribir un ensayo breve pero fulgurante, un ensayo para el periódico. Imagínense qué envidia poder leer, no sé, en el periódico a Kant, ¿no? En donde podemos ver, ¿no?, una de las piezas maestras de la reflexión moderna en torno a la historia. Y después de Kant, la bola de nieve fue creciendo, porque, como les decía yo, ciertamente Kant es una página mayor dentro de este desarrollo de la filosofía de la historia. Y uno de sus alumnos, Herder, precisamente, va a ser tal vez el filósofo romántico más clásico, tal vez el más importante filósofo romántico de la historia. Casi que si ustedes buscan filosofía de la historia en Google, les va a aparecer la imagen de Herder,
precisamente porque es un must, es un punto arquimédico en todo lo que se refiere a estas cuestiones. Y Herder, como buen romántico que era, va a considerar la historia, sobre todo, como la historia de los pueblos, como la historia del espíritu de los pueblos. Esta famosa expresión del Volksgeist alemana, ¿no? Este espíritu de los pueblos, que es una noción típicamente romántica, va a ser ideada precisamente por el filósofo Herder, quien fue alumno de Kant, quien fue gran crítico de Kant y quien, digamos, le da un impulso nuevo, completamente inédito a toda la reflexión sobre la historia dentro de la filosofía. Herder es, me atrevería yo a decir que es la piedra de toque de nuestro curso propiamente, ¿no? Por eso está un poco como en el ombligo, a la mitad de estos 5 temas que vamos a tentativamente abordar, ¿no? Y por supuesto, después de Herder, no podemos dejar de hablar del maestro Hegel, que así como era oscuro, también era muy brillante. No sé si ustedes ya han tenido oportunidad de acercarse al pensamiento de Hegel en alguna clase o todavía no. Creo que es hasta textos 6 o 7, ¿cierto? Bueno, normalmente a Hegel se le tiene miedo y hay buenas razones para tenerlo, porque es un filósofo cierto que complicado, no les voy a mentir, pero muy profundo y que es muy importante comprenderlo. Porque si Herder le da un ímpetu nuevo a la filosofía de la historia desde el romanticismo, tratando de identificar la, la racionalidad del espíritu, como lo va a llamar Herder, detrás de los pueblos, que define su personalidad, que los hace ser tan distintos de una nación de otra, etcétera. Este planteamiento que va a ser tan clásico, tan socorrido a lo largo del siglo XIX en adelante, es tal vez Hegel quien logra romper con los particularismos en los que de algún modo nos dejó Herder para hacer de la historia no solo la historia de cada nación en particular, sino el movimiento total de la razón. Y esto es de una razón, fíjense nada más, capaz de comprenderse a sí misma como historia. Esto es de ida y de vuelta, si se dan cuenta. La historia se realiza, o mejor dicho, la razón se realiza históricamente, pero al mismo tiempo la historia es racional. No es solamente un objeto que podamos estudiar desligados de él, sin estar implicados en él, sino que nosotros, en tanto que individuos particulares, formamos parte de un movimiento que es más general que nosotros, que nos incluye como las olas del mar, pudiéramos decir, pero que al mismo tiempo que es más general, tiende hacia la universalidad, tiende hacia su autocomprensión. La historia no solo es la realización de la razón en el mundo, sino que también puede ser comprendida racionalmente. Y entonces ahí tenemos en Hegel una filosofía que incluye dentro de su sistema un sistema deductivo, un sistema especulativo, un sistema metafísico, incluye el movimiento de la historia. Lo que quiero tratar de decirles es que Hegel hace la tremenda, digamos, la tremenda hazaña de introducir lo contingente, lo contradictorio, lo no siempre convergente del movimiento histórico dentro de el sistema de la razón. Y no queda como algo fuera de ella, sino que forma la médula. No se puede comprender el pensamiento abstracto y metafísico sin la parte histórica. En Hegel, la metafísica y la lógica son una unidad. Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Y esto quiere decir que entre ambas, la historia es el término medio, pudiéramos decir, de un silogismo, ¿no? La historia
es algo consustancial, es algo constitutivo del movimiento sistemático de la razón en su búsqueda de conocerse a sí misma. Esto es lo que define, pues, la tremenda importancia de Hegel, por supuesto, del método dialéctico del que vamos a hablar en su momento, cuando tengamos oportunidad, y digamos, básicamente esa cuestión, ¿no? En el planteamiento hegeliano. Y por supuesto que después de Hegel, otro gran filósofo de la historia es Karl Marx, indudablemente, ¿no? Karl Marx es uno de los grandes, grandes clásicos de la filosofía de la historia, porque en las propias palabras del maestro Marx, de lo que se tratará es, esto lo decía el joven Marx, poner a Hegel sobre sus pies, ¿no? Porque Marx decía, bien, lo que el maestro Hegel hizo fue descubrir el método correcto para pensar la historia, ¿no? El método correcto para pensar la historia. Lo que no hizo bien el maestro fue que empezó de cabeza, es decir, para Hegel la historia comienza como el movimiento de la idea, como el movimiento del pensamiento en su trayectoria de autoconocimiento. De esto hablaremos en su momento, ¿no? Por eso es que Hegel es idealista, precisamente, ¿no? La historia es la historia del movimiento del dialéctico de la idea. Explicaremos qué quiere decir eso en su momento. Marx va a decir, a ver, pues no, o sea, la historia no comienza nunca con la cultura y con el pensamiento, sino que hay una base material, una base económica del desarrollo histórico de las comunidades humanas, porque si no tenemos la panza llena, pues no podemos tener poesía. Y si no tenemos excedentes de riquezas, pues no podemos tener solamente casas utilitarias, sino palacios, arquitectura, formas artísticas de habitar el espacio y el mundo. Y en ese sentido, dirá el maestro Marx, ¿no? La base de la historia tiene que pensarse desde una filosofía materialista en lugar de una filosofía idealista. Y al mismo tiempo, esta filosofía materialista de la historia nos va a permitir comprender las leyes dialécticas del desarrollo histórico. Esto es, atender cómo la historia se desarrolla, pero no se desarrolla arbitrariamente, sino que el cúmulo de tecnologías, de relaciones económicas, de formas sociales del derecho, culturales, políticas, estatales, etcétera, todo ese mare magnum que conforma la historia humana, a través de sus múltiples contradicciones, conduce a una dirección, conduce en un sentido que podemos conocer, tal vez podemos prever, y esta será tal vez una de las cuestiones que más se discutan en, digamos, la filosofía contemporánea, ¿no? Esto que podía resultar tan evidente para pensadores del siglo XIX, a saber que la historia tiene un sentido, que no quiere decir, digamos, eh, que esta historia, eh, ¿cómo decirlo?, eh, se conduzca inevitablemente hacia ello, quiere decir más bien que hay una serie de direcciones implícitas en el movimiento histórico y que además las podemos conocer, que además las podemos comprender. Esta intuición tan decimonónica es una intuición que tal vez hoy en día, y sobre todo tal vez después de la segunda mitad del siglo XX, ya no sería del todo tan evidente para la filosofía. Es decir, filósofos como Nietzsche, como Kierkegaard, como Hannah Arendt, eh, los existencialistas franceses, Michel Foucault, etcétera, ya podrían poner en tela de juicio esto, es decir, la suposición de que hay un telos, hay un destino implícito y que ese destino se puede descubrir a partir de la razón en la historia, es algo que ya la filosofía más de nuestros días tendría recelo en aceptar. Sin embargo, hay que pasar por ahí, hay que ver cuáles eran las razones, por qué se suponía esto y cuáles eran los argumentos que se esgrimían a favor o en contra, ¿no? Porque incluso dentro del propio Marx
como en todo gran pensador, hay momentos distintos. En algún momento el más joven Marx estaba muy convencido de que la historia tenía un sentido, y el Marx del Capital, el Marx ya maduro, habría, habría, habría sido un poquito más escéptico respecto de su joven optimismo, ¿no? Pero bueno, hablaremos de eso en su momento. No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna intervención, alguna cuestión. ¿Les parece interesante el temario? ¿Están de acuerdo con el giro de la clase? Díganme ustedes cómo se sienten. ¿Qué les parece? Sí, me parece interesante cómo se va a abordar la clase, un poquito de todo. Am, y claro, como es muy puntual, ¿no? Y sí, me parece bien. Ok, muy bien. Muchas gracias, Geraldine. ¿Alguien más quisiera compartirnos alguna cuestión, alguna reflexión? ¿No? Muy bien. Entonces, bueno, respecto de la bibliografía, por supuesto que yo les estaré enviando formato PDF de las lecturas. En cuanto tengamos acceso a Google Classroom, yo se los envío. Si no, denme hasta el día de mañana para poderles enviar a sus correos. Hago yo una base, un banco de correos para poder enviarles los materiales de lectura y de trabajo. Eh, Pienso que la próxima sesión, que es martes, podría yo darles un panorama general de la filosofía antigua de la historia, dado que ya no vamos a poder, digamos, como por la brevedad de las sesiones y del tiempo, no vamos a poder explorar pormenorizadamente estos textos. Si ustedes quisieran, yo les puedo remitir la bibliografía sin ningún problema. De cualquier forma, el martes que viene yo les doy una panorámica general, les traigo yo una presentación para que no lo dejemos como una asignatura pendiente. Les envío la lectura de Vico, les envío un par de pasajes para que los podamos ir trabajando. Dentro de 2 semanas ya comenzaríamos con Vico, entonces, para que hubiera algo de tiempo en las lecturas. Y voy a tratar de hacerles también el banco de textos. De Kant vamos a leer 2 textos al menos. No son muy largos, pero vale la pena que se den su tiempo para poderlos trabajar. Yo se los envío. Y otra cuestión que sí me parece importante platicar es la dinámica de trabajo y de los mecanismos de evaluación. ¿Les parece bien? Los mecanismos de evaluación son precisamente estos que tenemos aquí en el temario, el programa que subimos al sitio web de la facultad, que son, les dejaré reporte de lectura, aquí sí, no necesariamente de cada de lectura, pero sí de cada autor, me gustaría. Son 5 autores, cada lectura va a tener 2%, ¿no? de valor. Entonces les pediría yo reportes de lectura de cada autor al acabar de ver, de abordar su obra, ¿no? Es decir, cuando acabemos de ver, por decir así, a Vico, a la siguiente semana me entregan el reporte de lectura. ¿Les parece bien? Y así sucesivamente. Entonces, los reportes de lectura van a tener un 10% de la evaluación. Haremos 2 exámenes parciales a lo largo del curso. Esto suena como mucha carga de trabajo, pero van a ver que no es así porque no necesariamente van a ser exámenes de cuestionario, dependiendo como de nuestras condiciones de trabajo y eso, les voy a pedir que hagan algún podcast, tal vez, ¿no? De un autor explicando las ideas principales o un pequeño debate, ¿no? Pueden hacerlo en equipos entre, no sé, alguien que defienda los argumentos de, digamos, Kant y otro los de Herder, etcétera, ¿no? Y entonces podemos tener ese tipo de cuestiones. Y sí les voy a pedir un ensayo final como evaluación. Ese ensayo final va a tener una extensión máxima de 6 cuartillas, es decir, algo muy breve, ¿no?
letra Arial interlineado de espacio y medio con bibliografía, por supuesto, al menos 2 o 3 textos que hayamos consultado en clase. Si ustedes quieren adjuntar alguna otra bibliografía, siempre es bienvenida. Aquí en el temario tenemos algunas recomendaciones de bibliografía secundaria que les pueden ayudar a profundizar los temas, los textos, los autores. Y bien, esa sería como la forma de evaluación. Eh, por supuesto que trataremos de hacer las clases lo más dinámicas posibles. Para eso siempre ayuda mucho, pues que traigan la lectura preparada, que traigan preguntas, que digamos eh, podamos tener la posibilidad de ir peloteando el tema, ¿no? Si alguien tal vez en vez de hacer un examen parcial quisiera exponer más adelante me puede decir y podemos hacer esa cuestión también para compensar una actividad de evaluación con esto, etcétera, ¿no? Digamos, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico y cooperativo posible, en la medida de lo posible, por supuesto. Y, y bueno, eso, yo en general funciono más cuando hay preguntas, cuando tienen cuando toman iniciativa, ¿no? Siéntanse en ese sentido libres de proponer, de sugerir dinámicas, eh, qué sé yo, si a ustedes les ha funcionado algún tipo de dinámica en otros cursos, se han sentido cómodas, cómodos, me lo pueden hacer saber y podemos intentar, eh, digamos, balancear esas cuestiones, ¿no? Entonces, básicamente eso. Por lo pronto vamos a continuar reuniéndonos en esta sesión de Zoom, mientras tenemos ya los datos eh, de Google Classroom para que puedan, para que yo también tenga sus listas. Yo todavía no los tengo. Les comentaba muy al principio de esta sesión que, bueno, ya hemos solicitado pues las medidas en la coordinación. Esperamos que pronto se resuelva como ese aspecto. Eh, por lo pronto lo que podemos hacer es que si se llegara a necesitar algún tipo de aviso, puedo yo escribirles, dejar algún mensaje en la página de la facultad de Facebook, que es, dejen, el Colegio de Filosofía UNAM. Ahí dejé también un aviso con los datos de conexión para el día de hoy. Y bueno, nuevamente eso, ¿no? Disculpen un poquito como la premura, algunos me habían escrito con tiempo, otros el día de hoy les pude dar yo los datos de conexión, a pesar de lo accidentado que puede ser este comienzo, tanto por las dificultades técnicas como por la cuestión de la conectividad, pues espero que podamos trabajar lo mejor posible. Ustedes díganme también cómo se van sintiendo, cómo va fluyendo todo de aquel lado. Eh, y bueno, sería básicamente eso. No sé si tengan ustedes alguna cuestión, eh, alguna observación, alguna sugerencia incluso que quisieran plantear en este tiempo. Todavía tenemos algunos minutos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta propuesta de dinámica de trabajo? ¿Se sienten más a gusto en otra plataforma? Eh, ¿Cuál ha sido su experiencia con las clases en línea? A ver, cuéntenme un poco. A ver, alguien se escribe en el chat. Ok, Miguel Arellano está de acuerdo. Todo muy bien. Sí, pues ha sido una experiencia curiosa, am, pero sí, me parece bien esta clase. Am, ¿Qué más? Ah, sí, iba a decir, a lo mejor, no sé si se puede, si no, si se tardara un poco lo del Classroom,
puede ser que nos envíe cualquier información por el correo o hasta crear un grupo de Facebook de la clase o ah, no sé qué opinan los compañeros también. A mí me parece una buena idea. Por ejemplo, podríamos hacer un grupo de Facebook de esta clase de filosofía de la historia para ir subiendo materiales, contenidos, links, videos, cuestiones así. Una pregunta, ¿ustedes tienen contacto con algunos compañeros, compañeras que se hayan inscrito, que no hayan recibido como datos de conexión, ¿no? Yo no sé los otros compañeros. Okay. Lo, lo, lo que puedo hacer es, eh, a ver si... Ah, ok, dice Miguel Arellano que tiene una amiga en esta clase, ok. Bueno, creo que yo tengo sus correos, ¿verdad? De ustedes. Eh, porque por ahí me escribieron, salvo que alguien se haya conectado digamos, de lo que vio en el anuncio de la página de Facebook de la facultad. Eh, lo que puedo hacer es abrir inicialmente esa página, compartírselas por correo electrónico y si ustedes pudieran hacerme el favor de pasársela eh, a quienes saben que están inscritos, que habrán tenido alguna dificultad, que no supieron cómo contactarme, etcétera, ¿no? Ahí, si ustedes se las pueden compartir. Y bueno, mientras se resuelve, digamos, la cuestión del Google Classroom, en cuanto yo tenga los correos de todo el mundo, yo por supuesto que les envío las indicaciones, les envío la liga para este video que voy a subir yo en mi repositorio de YouTube para que puedan ver un poco sus compañeras, compañeros, lo que platicamos en esta sesión, los primeros acuerdos y bueno, ya con el tiempo pues ya podremos arrancar más en forma. ¿Les parece bien? Entonces hago eso. Okay. Gracias por la propuesta, me parece muy buena. No sé si alguien más tuviera alguna cuestión que quisiera compartirnos respecto de la forma de evaluación. ¿Están de acuerdo? Ok, muy bien. Pues bueno, si no hubiera ninguna otra cuestión más, pues eso sería todo por el día de hoy. El próximo martes nos vemos igual con estos datos de conexión, eh, igual a las 4. Comenzamos ya a entrar en materia con... Yo les voy a dar una panorámica, les voy a enviar también el texto de Vico para que lo empiecen a trabajar y en 2 semanas comenzaremos ya en forma con Vico. ¿Les parece bien? Ok, bueno. Sí, maestro. Pues muchísimas gracias y gracias por su paciencia. Vamos a necesitar mucho de eso en este semestre. Y bueno, nuevamente bienvenidas, bienvenidos a esta clase de filosofía de la historia. Yo creo que vamos a trabajar muy a gusto. Okay. Pues entonces nos vemos el próximo martes y hago mientras tanto esa página de Facebook para que se vayan sumando. ¿Va? Saludos. Chao.